Pues precisamente hablando de la política norteamericana, en donde los que le acertaron fueron mis compañeros Oscar Montes y Hugo Mario Palomar, nos acompaña a esta hora en Blue Radio Brian Winter, quien es escritor y editor de la publicación American Quarterly y que conoce muy bien el continente, conoce muy bien América Latina. Señor Winter, mil gracias por aceptar esta invitación hoy, día postelectoral en los Estados Unidos. Bienvenido a Mañanas Blue. Gracias, buenos días. Yo quiero ir también a Perú a comer bien, así que no me dejen fuera de este viaje. Yo, si me gano el baloto, yo también lo invito, porque es que me toca pagarle la apuesta a Hugo, a mis compañeros que ayer predijeron que Trump iba a ganar y yo dije que iba a ganar Kamala Harris. Y por eso le pregunto a ¿usted se imaginó que el triunfo de Donald Trump iba a ser tan holgado que además no solo iba a ganar el voto de los colegios electorales, sino el voto popular? Sinceramente, Camila, yo siempre creía posible este resultado, sino probable, porque por un hecho simple. Hubo encuestas, olvidémonos de las encuestas generales que claramente estaban equivocadas en su mayoría. La encuesta que importaba era sobre la satisfacción de los americanos con el rumbo del país. Solo un 26% de los americanos estábamos satisfechos en las semanas anteriores de la elección. Claramente era una elección del cambio, una gran frustración en la sociedad americana con la inflación y la inmigración, que eran los dos temas principales. Y claro, eso sería una situación que favorece a la oposición en cualquier circunstancia. Trump supo canalizar un poco esa rabia, ¿no? Y por eso ganó por una margen tan grande. Claro, y ahora cuando estábamos empezando a analizar este triunfo y lo que significaría para América Latina la llegada nuevamente de Donald Trump a la Casa Blanca, Donald Trump llega a la Casa Blanca además, pues con dominio de la Corte Suprema, con dominio del Senado e incluso puede llegar a tener el dominio de la Cámara Baja. ¿Eso qué implica? Que va a ser un presidente con pocos contrapesos. No va a tener tanto control dentro de un sistema democrático que supone que los deba tener. ¿Esto puede llevar a Donald Trump a tener un carácter más autoritario o autócrata como otros líderes políticos que vemos en la región? Mire, claramente va a ser un Trump sin frenos esta vez. No solo por los factores que tú mencionaste, sino también la decisión de la Corte Suprema que dio prácticamente inmunidad a él por cualquier decisión política, eso por una decisión que fue tomada este año. Así que, bueno, Trump es un hombre que ha cumplido con su palabra en su gobierno anterior. Creo que hay que escucharlo y hay que tomarlo literalmente. Cuando dice que va a buscar venganza en los enemigos. Por ejemplo, la gente que dice que lo ha perseguido judicialmente en los últimos años. Nuestro sistema aquí todavía tiene contrapesos. Esa revancha política no es permitida. Yo creo que vivimos todavía en un estado de derecho aquí. No será tan fácil si él llega con esos objetivos, pero tiene la posibilidad de ser un gobierno bien distinto a otros gobiernos que hemos tenido en los más de 200 años de democracia estadounidense. Claro, pero entonces ahí llega la pregunta de lo que conversábamos con otros invitados y es Nicolás Maduro. Y es, Trump ha tenido como una especie de fascinación por los líderes autoritarios, lo vimos cuando fue a Corea del Norte, lo vimos con Vladimir Putin, que puede llegar a pasar que se estreche la mano con Nicolás Maduro porque pues es conveniente, es pragmático para el tema de las migraciones. Si eso llegase a suceder, si Trump legitima esa dictadura de Venezuela, aceptando llegar a un acuerdo, si eso llega a pasar, ¿en qué queda América Latina en la defensa de la democracia? ¿Qué harían países como Colombia o aquellos que exigen que no se puede tener una relación con Venezuela porque es un país autoritario? Mire, Camilo, yo tengo otra interpretación. Yo creo que las conversaciones con dictadores en el mundo han sido por intereses de los Estados Unidos. Trump ha buscado evitar guerras durante su primer mandato. Por eso tuvo diálogo con Corea del Norte, con China. Claramente, por otro lado, tienes razón. Él habla de esos líderes a veces en términos positivos, admirando el poder
que tienen. Yo dudo mucho que estreche la mano, por ejemplo, con Nicolás Maduro, aunque puede sí haber algún tipo de acuerdo político para dejar libre el flujo de más petróleo venezolano. Venezuela sinceramente es una incógnita para mí con el futuro gobierno de Trump. Yo entiendo con más detalle cómo sería su política hacia América Latina en general, hacia México, hacia Brasil, hacia Argentina, donde tiene a un aliado en Javier Milei. Venezuela es una incógnita, pero yo personalmente dudo que llegue a ese extremo de ver a los dos estrechando la mano. Lo veo muy difícil. Señor Winter, yo quiero justamente preguntarle por eso, porque siempre que uno habla desde Colombia sobre las elecciones en Estados Unidos, siempre la respuesta es no, en Latinoamérica está en un segundo lugar, primero siempre está China, está Rusia, está Ucrania. ¿Usted cómo ve el lugar que va a tener Latinoamérica? Ya nos adelantaba sobre Venezuela, pero ¿qué lugar va a tener Latinoamérica en esta nueva presidencia de Donald Trump? Yo creo que va a desafiar las expectativas de mucha gente porque creo que América Latina tendrá un papel bastante importante en el gobierno Trump, porque varias de sus misiones o sus pasiones pasan por la región. Me refiero a la inmigración, que fue con la economía una de las dos temas principales que llevaron a Trump al poder, a tener ese resultado en el día de ayer. También hay el tema de la droga, que sigue siendo un gran problema para la sociedad americana, y Trump ha dicho varias veces que México tiene una parte importante de la culpa. También Trump va a tratar de, él de cierta forma ve el mundo como dividido entre gobiernos capitalistas, si quieres, y gobiernos socialistas, que él ve como una amenaza. Entonces, eso sí, también va a tocar varios países de la región, inclusive posiblemente a la Colombia de Gustavo Petro. Yo personalmente creo que hay una gran diferencia entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro, claro, pero no sé si Trump y sus funcionarios van a hacer la misma distinción. No, va a ser un periodo de más atención por parte de los Estados Unidos. Algunos líderes de la región van a dar la bienvenida a esa atención. Es una región donde Trump tiene muchos aliados, pero no va a ser tan bienvenido en otros países. Señor Winter, yo quiero aprovechar el momento que estamos conversando con usted para entender un poco qué cree usted que fue lo que ocurrió el día de ayer. Los latinos hombres le dan el voto al señor Donald Trump, a diferencia de lo ocurrido en el año 2020. Lo mismo pasa con otras minorías. ¿Qué pasó ayer en medio de esa debacle del Partido Demócrata? ¿Usted cree que fue la figura de Kamala Harris que no fue tan potente, o digamos fue un pase de factura hacia el gobierno de Joe Biden? Sobre todo yo vuelvo a esa insatisfacción con el estado actual del país, que lo ves en todos los grupos, sean los hispanos, los blancos, las mujeres, los hombres, una gran insatisfacción con el estado actual de las cosas y el rumbo histórico. Quiero decir, tener solo un 26% de la población contento con el estado del país es un número históricamente bajo. Solo comparable con los peores años de la gran recesión que tuvimos aquí en el 2007 y el 2008. Claro que iba a haber difícil para cualquier partido del gobierno en esas circunstancias. Pero con referencia o con respecto a los votantes hispanos en particular, yo diría que ellos se comportan cada vez más como el electorado en general. Esa política identitaria de los últimos años claramente está en recesión. Los electores no votan por su identidad, sino por sus intereses y por la bolsa, ¿no? O sea, el enojo popular con la inflación. No de ahora, y aquí hay una pequeña ironía, porque la inflación ha mejorado en los últimos 12 meses. Estamos en solo un poco más del 3%, pero la memoria sigue de esa inflación del 9% que tuvimos en el año 22, la inflación más alta en 40 años, una inflación con la cual los norteamericanos no teníamos ninguna experiencia.
Y básicamente lo que vimos en el resultado de ayer es que los americanos castigaron a Kamala Harris y por el gobierno de Joe Biden por la memoria de esa inflación tan alta, y todos los grupos lo hicieron, los hispanos, los negros y otros también. Señor Winter, usted dice que fue un castigo a las políticas de los demócratas, en este caso específico de Joe Biden con la vicepresidenta Kamala Harris. ¿Cómo califica usted que no se haya pronunciado? ¿Cómo lee usted este silencio y no haber salido todavía a reconocer la victoria de Donald Trump? Me sorprendió hoy saber que Kamala Harris no va a hablar hasta las 4 de la tarde. Me parece un poco tarde. Hay que reconocer, por otro lado, que Donald Trump nunca reconoció su derrota en el 2020, así que hacerlo dentro de 24 horas representa un progreso, o si quieres algo que el otro lado no hizo en su momento. Pero mira, me parece que en los próximos días, en los próximos meses, vamos a ver una reorganización del partido de los demócratas. Es un partido que ahora se volvió bastante distante del pueblo. Una candidata en Kamala Harris que no consiguió movilizar los electores, la gente que votó a Biden en el 2020, según algunas estimativas, podría tal vez conseguir 15 millones de votos menos que Joe Biden consiguió en el 2020. Es un partido que representa ahora cada vez más, tal vez, pequeños grupos en vez de una pluralidad de los americanos, muy identificado con los élites, en las costas, en New York, donde vivo yo, y en California, de donde es ella, con mucha llegada entre los americanos con educación superior, con un pero hay que recordar que los que tienen educación universitaria en los Estados Unidos son solo un tercio de la población. No puedes ganar una elección solo con esos segmentos más ricos y más educados del país. Sí. Camila ahora hablaba de dictaduras en América Latina y le preguntaba por Venezuela. Yo quiero preguntarle por Cuba, señor Winter. Hace una semana la Asamblea General de Naciones Unidas pues votó por el desbloqueo de la isla, un bloqueo que muchos ya califican inhumano después de más de 60 años. ¿Usted cree que en este nuevo gobierno de Donald Trump van a cambiar las cosas o él va a mantener las sanciones sobre Cuba? Hay que recordar primero que Cuba pasa por su peor momento en muchos años, con un éxodo masivo de personas por las condiciones ahí presentes en la isla. Es una economía que con la Venezuela está en colapso total. Yo no vi, a pesar de las expectativas, muchos cambios en la política hacia Cuba durante el gobierno Biden. No volvió a la política de más contacto que hubo durante los últimos años del gobierno Obama. Así que no sé si veremos tantas modificaciones durante el gobierno Trump, aunque con Trump, igual que Venezuela, nunca se puede descartar la posibilidad de algún acuerdo. Yo dudo mucho que lo haga en esas circunstancias. No va a tratar de estrechar una mano porque hay la esperanza entre muchos de sus apoyadores de que por fin este sea el momento del colapso del régimen de los hermanos Castro. Pero nuevamente con Trump nunca se sabe. Él tiene ese estilo de presionar y presionar para después tal vez hacer algún tipo de acuerdo. Veremos lo que pasa en los próximos meses. Claro. Señor Winter, el señor Donald Trump incluso puede sacar más votos que los que obtuvo en el año 2020, siendo el segundo candidato más votado en la historia. Y ganaría ya, como se sabe, el voto popular, algo que era impensable. Yo le pregunto a usted, más allá de las críticas que pueden surgir en contra de Donald Trump y de que esto significa un riesgo para la democracia de los Estados Unidos, los más de 70 millones de ciudadanos estadounidenses que votaron por Donald Trump, ¿lo hicieron por la figura de él o por la figura del Partido Republicano? Es una buena pregunta. Yo creo que hay que destacar que hay personas que votan en Trump que no
no le creen o no le creen la mitad de lo que dice, pero simplemente tienen buenos recuerdos de su gobierno, especialmente en la parte económica. Eso uno puede hacer una estimativa basada en los resultados de las primarias del Partido Republicano, que por lo menos un tercio de los electores de Trump no está 100% con él. Hay otro grupo que sí, que más leal, fanático en algunos casos, pero hay una gran variedad. Yo soy de Texas, yo vivo aquí ahora en New York, y entre mis amigos que han votado para Trump en esa elección, muchos lo hicieron con dudas, pero decían que estaban tan enojados con la inflación, en algunos casos con la inmigración, que de paso estamos con el porcentaje más alto de residentes o de personas nacidos en el exterior en Estados Unidos en la historia reciente del país, alrededor del 18% según estimativas aquí. Hay frustración con este punto, xenofobia en algunos casos, pero en otros casos dudas con cambios sociales y culturales muy rápidos. Y bueno, toda esa gente formó parte de esa gran unión de personas que le votaron a Trump y le dieron ese poder, ese resultado masivo que vimos en el día de ayer. Creo que tenemos que prestarle atención y tratar de comprenderlos y entender que sí, va a haber grandes cambios, va a haber consecuencias por ese resultado, con la deportación en masa, como ha mencionado Trump, y otras cuestiones. Señor Winter, hay una cosa, y es que es muy fácil defender la democracia cuando gana el que a uno le gusta. Y eso suele pasar después de las elecciones. A la gente le gusta la democracia si gana su candidato. Pero hay quienes dicen que la democracia ha cambiado y que la democracia ya no es la misma y es otra, se define de otra manera. Le quiero preguntar sobre cómo estas elecciones redefinen el concepto de democracia, por una parte, y por otra parte, por qué se habla con ese, y pues lo hemos visto durante esta entrevista, por qué se habla de élites cuando se habla de élites intelectuales, como si Donald Trump no perteneciera a otra élite, que es una élite empresarial. Se habla como con cierto desprecio de las élites intelectuales, como si Donald Trump no representara una élite económica y empresarial. Bueno, esa es una excelente pregunta. Es una de las grandes ironías de esa elección, porque por un lado es cierto que Donald Trump nació en New York, en una familia relativamente rica, usó el dinero de la familia para comenzar a establecerse y ahora probablemente es un billonario. Pero por otro lado, él claramente ha usado un lenguaje y ha adoptado políticas que defienden a los trabajadores y a las clases más humildes, menos educadas aquí en el país, y no es una novedad. A partir de la elección del 2016, la gran brecha en este país, lo que más determinaba el voto de las personas era el nivel educativo. Los demócratas ganaban entre los que tenían educación universitaria y Trump ganaba con los otros. Este resultado de ayer no es una excepción. Y bueno, Trump, cuando habla de Make America Great Again, él se refiere a ese mensaje, obviamente repercute especialmente en las regiones como el antiguo cinturón de hierro, la región postindustrial de los Estados Unidos, donde ha habido más desempleo y menos progreso en los últimos años. Pero sí, por otro lado, es cierto lo que mencionas sobre la democracia. Y creo que tendremos debates sobre eso en Estados Unidos en los próximos meses, porque la voluntad popular es una cosa, pero la Constitución también es otra cosa. La democracia o el voto popular no es una justificación para hacer de todo. Y mucho se habla aquí en los Estados Unidos del 6 de enero. Para mí, en mi opinión, el momento de más peligro con Donald Trump, que mostraba tal vez su verdadera cara,
fue en las semanas anteriores al 6 de enero, durante la transición, después del resultado, cuando perdió en el 2020, claro, cuando pedía votos de funcionarios, cuando hizo una presión sobre su vicepresidente Mike Pence en la época para hacer algo que la Constitución claramente no contempla. Así que no, yo creo que los próximos meses serán una prueba de fuego para varias instituciones aquí en los Estados Unidos, y no sabemos exactamente cómo va a ser. Señor Winter, yo le tengo una última pregunta a manera muy concisa y directa y clara. Para usted, uno de los grandes responsables de la derrota del Partido Demócrata es el señor Joe Biden, no solo por la pobre comunicación que tuvo su gobierno, sino también por el retraso que hubo a la hora de tomar la decisión de bajarse en la campaña electoral. Yo creo que las sociedades necesitamos líderes y líderes fuertes, y tal vez por sus propias limitaciones de la edad, Biden, especialmente al final de su mandato, no consiguió transmitir esa fuerza. Y Trump, uno se le puede criticar por muchas cosas, pero es fuerte. Y creo que también hubo un poco de eso. La historia dirá su dictamen sobre la historia de Joe Biden, pero esa demora, ese atraso en pasar el poder a una nueva generación, cuando él obviamente, en la opinión de muchos americanos, nunca tuvo condiciones de buscar un segundo mandato, comenzando con la edad de 82 años. Eso sin duda será parte del legado del presidente Joe Biden. Pues muchísimas gracias a Brian Winter, escritor y editor de American Quarterly, tal vez uno de los hombres más conocedores de la política de los Estados Unidos con América Latina. Gracias por habernos atendido hasta ahora en Blue Radio.